Bueno, a proyectar. Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a esta sesión del cuarto simposio de la red de redes del Aula del Futuro. En especial esta sesión es sobre el tópico aportes de las tecnologías digitales al aprendizaje activo. En esta sesión vamos a compartir experiencias sobre cómo fomentar con diversas estrategias, abordando diversos temas, el aprendizaje activo. Agradecemos la presencia tanto de ponentes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de alguna otra institución de México y de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Vamos a intercambiar experiencias que lo que pretenden es que nuestros alumnos fomenten la autonomía, el desarrollo de pensamiento crítico, la reflexión, que también eso es muy importante, ¿no? Para alcanzar el pensamiento crítico, usualmente en lo que nos basamos mucho es en la reflexión y en la argumentación de los puntos de vista que nosotros exponemos. Se abordarán 6 trabajos en esta sesión que abordan en general temas relacionados con coordinación académica, preservación documental, aprendizaje móvil, la enseñanza de la informática, la física experimental y la formación interdisciplinaria para la sustentabilidad. Lo que queremos es que compartamos, sobre todo ustedes que están en el aula con sus alumnos, que ustedes compartan sus experiencias, los retos que afrontan cuando están en el aula, ¿sí? Cómo desarrollaron, también es muy importante, ¿no? Cómo desarrollaron sus experiencias y en su momento, cuando se enfrentan ustedes a situaciones inesperadas, cómo las afrontan. Bueno, para ello creemos que una pregunta que puede ser como el eje de esta sesión es de qué manera las tecnologías digitales dejan de ser únicamente herramientas tecnológicas para convertirse en verdaderas mediadoras del aprendizaje activo, capaces de transformar las experiencias educativas. La dinámica que vamos a llevar es, inicialmente, se presentarán en paquetes de 2, van a ser 6 actividades, pero vamos a tener 3 bloques. Inicialmente, para cada bloque se van a presentar 2 videos en que los ponentes se van a presentar. Para ello vamos a dedicar alrededor de 6 minutos y a continuación vamos mediante 4, 5, 6 preguntas, vamos a hacer que principalmente esos ponentes nos expongan sus puntos de vista de cada una de las preguntas. Si hay ocasión, ustedes pueden también participar, los demás. Y así va a ser sucesivamente para los otros 2 bloques. Hemos pensado que hemos planeado que para la proyección de los videos son 6 minutos y para la discusión por pareja de participantes sean alrededor de 14 minutos para discusión. Gracias por su presencia. Chucho. Muy bien, buenos días a todos nuevamente. Después de los anuncios parroquiales que nos acaba de dar Clarita, vamos a presentar el primer bloque de videos. Tenemos por parte de Mauro Castillo, de la UTEM de Chile, tenemos el tema Coordinación de asignaturas masivas mediante LMS, una estrategia para fortalecer el aprendizaje activo y la colaboración entre secciones.
Y eso tenemos también al profesor Ricardo Paquini Vega, junto con el profesor Luis Ángel Francisco González, con el tema Preservar y conservar para no restaurar. Aprendizaje activo en proyectos del Laboratorio de Restauración, Juan y Emilia Almela, con el CIVI UNAM. Son dos temas que vamos a presentar ahorita en video. Hola, mi nombre es Mauro Castillo Valdés, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, UTEM. En este video presentaré el trabajo titulado Coordinación de asignaturas masivas mediante LMS, una estrategia para fortalecer el aprendizaje activo y la colaboración entre secciones. Esta experiencia surge a partir de un desafío frecuente en la educación superior: la existencia de asignaturas con una gran cantidad de estudiantes, distribuidos en múltiples secciones e impartidas por distintos docentes. Esta realidad puede producir diferencias en el avance de los contenidos, en la profundidad en que se abordan o los criterios de evaluación, y por consiguiente en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Frente a esta necesidad, buscamos desarrollar un modelo que permitiera entregar una experiencia formativa más coherente, organizada y equitativa. Describamos la experiencia. La iniciativa se implementó entre los años 2019 y 2023 en las asignaturas de algoritmo y programación y también en la asignatura de estructura de datos. Para ello utilizamos Canva, pero no solamente como un repositorio de documentos, sino como una verdadera mediación pedagógica. Mediante la plataforma se organizaron recursos comunes, tales como ejercicios, guías, actividades, calendarios, foros, evaluaciones y distintos mecanismos de acompañamiento. De esta forma, los estudiantes pudieron acceder permanentemente a los mismos recursos, participar en espacios de interacción y asumir el papel más activo y autónomo en su proceso de enseñanza. ¿Qué resultados obtuvimos? La experiencia fue analizada mediante encuestas aplicadas a los estudiantes y también a los docentes, registros institucionales y revisión de las prácticas de coordinación. Los resultados muestran una valorización favorable. Un 82% de los estudiantes de algoritmo y un 74% de los estudiantes de estructura de datos consideraron beneficiosa la coordinación. Los docentes valoraron al 100% lo que fue la coordinación. Los aspectos más destacados fueron la disponibilidad permanente de los recursos, la organización de los contenidos y la coherencia de las evaluaciones y las oportunidades de interacción y apoyo académico. El principal aprendizaje es que la plataforma LMS genera mayor valor cuando su uso responde a decisiones pedagógicas intencionadas. En esta experiencia, la tecnología permitió articular a docentes, estudiantes y los propios recursos, fortaleciendo el aprendizaje activo, la colaboración entre secciones y la equidad formativa. Muchas gracias. Espero que esta experiencia contribuya al diálogo y al intercambio de prácticas durante el cuarto simposio de la Red de las Aulas del Futuro. Gracias, profesor. El profesor del video del profesor Mauro Castillo. El Laboratorio de Restauración Juan y Emilia Almela conmemora en este año 7 décadas de salvaguardar el patrimonio bibliográfico universitario. En él se atienden y conservan los acervos de las 134 bibliotecas del sistema universitario. En este aspecto, preservar y conservar antes de restaurar significa actuar a tiempo, documentar mejor y prevenir el deterioro. Nuestro trabajo en el laboratorio llegó un momento en el que ya no bastaba con la observación y el criterio técnico tradicional. Entonces empezamos a necesitar apoyo en tecnologías para registrar, organizar y dar seguimiento a la información de los materiales. Esto nos permitió sistematizar diagnósticos, construir inventarios y documentar de forma más precisa cada caso del patrimonio documental que se atiende en el laboratorio. El laboratorio, al trabajar de forma interdisciplinaria, permite aportar a la conservación desde distintas disciplinas. En mi caso, que es la arquitectura, el diseño aportó orden, legibilidad y estructura a los diagnósticos en formato de dossier. Esto sirve para que esta información técnica y compleja se traduzca en documentos claros, visuales y útiles en la toma de decisiones.
Además, el diseño ha creado un lenguaje visual uniforme asociado al laboratorio, y esto simplifica la comprensión del estado de conservación, así como las propuestas de intervención que se hacen en el laboratorio. La tecnología hoy nos apoya en la elaboración de bases de datos, en la intervención del patrimonio documental y en la difusión de la conservación preventiva. También fortalece el trabajo interdisciplinario y hace posible compartir mejor el conocimiento con estudiantes, equipos de trabajo e instituciones. Preservar y conservar antes de restaurar es también aprender a usar la tecnología como aliada de la conservación. Bien, acabamos de ver dos ponencias muy especiales, muy sui generis, con características muy definidas. A mí me gustaría, para promover un poco la discusión y el proceso de plática con ustedes, que nos platicaran ustedes qué ventajas tuvo el uso de las tecnologías en sus trabajos, en sus propuestas. ¿Cómo es que se introdujo la tecnología en sus propuestas? Ya nos mencionan un poco el por qué, pero ¿qué dificultades tuvieron también para meter esa tecnología también? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Por aquí, si gustan, comienzo yo. Bueno, desde ya agradecer esta instancia, muy contento de estar unidos con todos los colegas de la UNAM y sobre todo intercambiar una experiencia que creo que en muchas de las universidades se da. Nosotros podríamos decir que a partir de una problemática, sobre todo en una asignatura que tenga muchas secciones, ¿ya? Que era impartida en forma simultánea, ¿ya? Para una gran cantidad de estudiantes. Habían distintos docentes, una gran cantidad de estudiantes. Entonces, ¿a qué problema nos vimos enfrentados? Que esto producía diferencias en el avance de los contenidos, cómo profundizaba el profesor ciertos temas, qué recursos utilizaba cada profesor o cada docente y sobre todo la preparación de las evaluaciones. Como consecuencia, los estudiantes podían tener experiencias formativas diferentes dependiendo de la sección en la que eran o estaban inscritos. Por lo tanto, la necesidad principal no era simplemente digitalizar cursos, sino que queríamos asegurar una mayor coherencia entre las secciones y ofrecer oportunidades de aprendizaje más equitativas. Se requería un entorno común que permitiera articular la planificación docente, centralizar los recursos, coordinar las evaluaciones y facilitar el acompañamiento académico. Aquí el LMS que nosotros elegimos fue Canvas, respondió a dicha necesidad porque nos permitió que todos los estudiantes accedieran a los materiales en forma simultánea, a las distintas actividades, revisión de calendario, orientaciones o apoyos en común, independiente de la sección o del docente responsable de dicha sección. Entonces aquí nosotros nos quedamos con la siguiente idea, que la tecnología no se incorporó por novedad, sino para responder a un problema concreto de coherencia, coordinación y equidad educativa. Y como decía Jesús, ¿qué problemas nos vimos enfrentados? Lo primero es conformar el equipo humano. Podemos tener la tecnología mejor del mundo, pero si no logramos hacer una coerción en el equipo humano, va a ser muy difícil. Yo creo que es muy importante la componente humana, de que el equipo esté afiatado, tengamos reuniones periódicas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una historia, un ritmo de enseñanza distinto, ¿ya? Entonces, a eso teníamos que llegar, a ciertos consensos para poder articular esta propuesta. Que aquí el Canva, el LMS, sería la tecnología que nos apoyó
pero a la decisión previa que el equipo humano tomó. Eso por un primer momento, Jesús. Muchas gracias, Mauro. Muy interesante. Vamos a escuchar al profesor Ricardo Pacchini, a ver qué impresiones nos da también, para seguir con el proceso de diálogo. Gracias, yo coincido mucho con Mauro justamente en esta parte en la que primero fue necesario un consenso. Le platicaba a Luis, que está ahí con ustedes, de cómo fue que comenzamos esto. Primero convencerme a mí, que estoy a cargo del laboratorio, de que requeríamos este tipo de apoyos digitales o este tipo de apoyos informáticos. Y después de cuáles eran los que tenía a mi alcance, porque de pronto, a ver, rompamos esta brecha generacional que de pronto también nos hace detenernos mucho. Ya no existe esta brecha generacional. Si nosotros estamos aquí y si nosotros estamos a cargo, tenemos la obligación de actualizarnos en este tipo de herramientas. Para eso, en mi caso, en el caso del Laboratorio de Conservación y Restauración, eh, tuvimos el apoyo de gente como Luis, que está ahí con ustedes, en donde esta visión de en dónde entra la tecnología, a pesar de que, por ejemplo, la conservación del patrimonio documental, la restauración, suene algo tan artesanal o suene tan tradicional, ¿en dónde podía entrar entonces? Porque acabo de escuchar, por ejemplo, a Mauro, y yo decía, bueno, una clase con Mauro, imagínate cómo debe ser. El meter estas tecnologías para favorecer este tipo de divulgación fue lo que para mí fue un poco difícil, lo confieso, como conservador, como restaurador. Repito, imagínense la restauración de un libro desde el proceso artesanal. ¿Cómo es lo que lo llevas a la tecnología? Si lo que tiene que estar en contacto con el libro son mis manos. Sí, pero la conservación es parte de esa divulgación y de esta democratización. A mí me gustaría que en este caso Luis dé su opinión de cómo fue este encuentro, como les digo, primero para convencerme en palabras llanas de que podíamos incluir este tipo de herramientas tecnológicas. Adelante, Luis. Buenos días. La invitación. Pues sí, principalmente fue un reto un tanto complejo, porque pues si bien yo crecí en otra generación donde, bueno, la tecnología ya de alguna forma ya está mucho más al alcance de nuestras manos, justamente era implementar estos procesos tecnológicos en instituciones como por ejemplo el laboratorio, ¿no? Entonces principalmente queríamos hacer esto, agilizar un poco el trabajo y los procesos que se hacen en el laboratorio, apoyándonos precisamente de estas tecnologías. Entonces fue aquí donde, bueno, empezamos a hacer estas bases de datos, comenzamos a agilizar estos procesos que al final, pues para la elaboración de estos informes de diagnóstico del estado de conservación de las bibliotecas y acervos a los que atendemos, pues principalmente se hace mucho más fácil el trabajo porque pues bueno, ya no solo lo trabaja una sola persona, sino que también permite el trabajo colaborativo, que es también una de las cosas que hace el laboratorio, ¿no? Trabajar de forma interdisciplinaria, donde ya no solo una o dos disciplinas tienen injerencia en la conservación, sino que también ya distintas disciplinas, por ejemplo yo de arquitectura, podemos también aportar a la conservación. Muy interesante porque en las dos ponencias acaban de comentar el factor humano, tanto en la parte de Mauro Castillo como Ricardo, en este caso Luis también acaban de comentar que el factor humano es importante para el uso de la tecnología. ¿Cómo se conformaron esos equipos de trabajo? ¿Nos podrían hablar un poquito acerca de esto? Y yo sé que hay de pronto con la gente cierto temor en la tecnología, del uso de la tecnología, de si la usamos, no la usamos, si nos rebasa o no nos rebasa. ¿Cómo implementaron estos equipos de trabajo? En nuestra parte, yo creo que fue bastante natural y fácil. ¿Por qué? Porque nosotros impartimos docencia a carreras del área de informática y de la computación. Entonces los estudiantes están ávidos de ir al computador, de programar, de interactuar. Pero igual nos vimos con la necesidad de aunar criterios con el conjunto de docentes para, como lo decía anteriormente, llegar a consensos en el sentido de los tiempos, el grado de dificultad o el grado de exigencia que íbamos a tomar. Y lo que también hemos ido aprendiendo y para ir incorporando en versiones posteriores es la parte de los protocolos.
¿ah? Los protocolos tienen que estar como muy bien definidos en el sentido de que, eh, por ejemplo, la asignatura de algoritmo de programación teníamos 12 secciones. Entonces ustedes comprenderán que si un profesor a un grupo de estudiantes les dice A y el profesor de la sección 7 le dice B, ya genera ruido, genera distorsión. Entonces, el conformar este equipo de trabajo nos ayudó a disminuir todo ese ruido. Al contrario, de buscar más que nada el apoyo y el seguimiento a los estudiantes, en el sentido de que los estudiantes disponían a través de la plataforma, de los medios digitales, del contenido, del material complementario, cápsulas audiovisuales, para poder ir compartiendo con ellos. Pero a nosotros, gracias a Dios, se nos dio en forma natural la integración o la conformación de dichos equipos, ¿ya? Obviamente, hay un académico que actúa como coordinador, el que más o menos define las directrices, y periódicamente nos reunimos para ir revisando cómo va la bitácora de trabajo, qué problemas hemos tenido, hay una suspensión de clases, cómo lo ajustamos, etcétera, etcétera. Lo que uno ve en el diario vivir. Acá en Chile tenemos un dicho que dice, el terreno manda. Muy bien. En Ricardo, nuestro por caso, favor. gracias, perdón, en nuestro caso en el laboratorio de conservación, a diferencia de con Mauro, nosotros no solo tenemos alumnos, y voy a explicarme un poco, aquí tenemos distintos grupos de personas. Los alumnos que llego a tener, o que llegamos a tener, están como servicio social, prestadores de servicio social. Esto implica una movilidad constante. Cada 6 meses cambias el grupo de servicio social. Entonces necesitas una capacitación o una sensibilización dinámica y sintética. No podemos estarles dando todo un curso de conservación preventiva o todo un curso de restauración porque en 6 meses se van. Entonces necesitábamos dinamizar esta sensibilización. Y cuando hablo de sensibilización, también aquí me dirijo a otro tipo de grupos. Y estoy hablando de los encargados de bibliotecas del sistema bibliotecario de la UNAM, de los encargados de bibliotecas de las bibliotecas y de las entidades a las que nosotros atendemos también, a las que les damos asesoría. Para hablar de esta asesoría también, entonces vamos con las personas que son responsables y directas también de servicio hacia el usuario. Quiero detenerme un poco en la parte del servicio social. Cuando empezamos a implementar estas tecnologías a la forma de sensibilización, nos dimos cuenta de que eso no solo democratizaba, sino que además pluraliza el universo con el que puedes actuar. Entonces hoy uno pensaría que para hacer el servicio social en el laboratorio de conservación Juan y Emilia Almela, la Biblioteca Central, necesita ser o restaurador, o bibliotecólogo, o bibliotecario, o tener algo que ver con archivo. Y en realidad la planta de servidores de servicios social, perdón, de prestadores de servicio social del laboratorio incluye contadores, psicólogos, como dijo Luis, arquitectos, diseñadores, es decir, tenemos un montón de disciplinas que confluyen en proyectos de preservación documental. Y aquí ya estamos hablando de preservación, no solamente de conservación, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que aprovechamos las tecnologías para dirigirnos a distintos grupos o a distintas entidades, a distintas personalidades también, porque cada una de las disciplinas viene con su personalidad. Un psicólogo no va a actuar igual que trabaja un trabajador social, o no va a pensar igual que piensa un arquitecto. Todos ven eh, el mismo proyecto de distintos puntos. Entonces necesitábamos algo que unificara. Y eso fue para nosotros la tecnología. El hecho de tener estas fichas o de que la ficha se transforme en un inventario digital, que este inventario digital a su vez se traduzca en un diagnóstico, que este diagnóstico sea coherente y que este diagnóstico coherente lo entienda desde el director de la institución hasta el bibliotecario que está frente al usuario, ¿sí? A eso nos llevó la tecnología, una democratización. Muy Gracias. bien. Si Luis quiere agregar algo. Clarita, ¿algún comentario? Sí, bueno, en ambos trabajos hemos visto la importancia de la interdisciplinaridad
Estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo a la especialización en áreas y sin embargo, pues afortunadamente en ese sentido, las nuevas tecnologías nos han permitido con mayor facilidad comunicarnos con especialistas de otras áreas y pues lo vemos, por ejemplo, mucho en el área de la medicina, ¿no? Que ahora pues los médicos ya, una gran cantidad de ellos no pueden realmente ejercer su actividad si no es acompañados de diversos aparatos tecnológicos, ¿no? Sobre todo acompañados de nuevas tecnologías, porque no es la tecnología, el aparato por sí, ¿no? Además, perdón que lo mencione, pero pues creo que el campo de la medicina es un ejemplo típico del uso de las nuevas tecnologías en la educación, ¿no? Los médicos actuales se están preparando, ya muchos de ellos utilizando nuevas tecnologías. ¿Sí, Chucho? Muy bien, de acuerdo. Tenemos un par de minutos para si la audiencia quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los ponentes. Antes de pasar al siguiente bloque. Si no tienen nada, yo quisiera perdón. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la labor. Nunca me imaginé que el trabajo de restauración implicara tantas disciplinas. Y bueno, se me vino a la mente que también es necesaria la parte de química, ¿no? En la cuestión del manejo de sustancias. Y creo que también la cuestión ambiental por la antigüedad que tienen los materiales bibliográficos, se generan ciertas esporas y cosas por el estilo, ¿no? Que creo que es un ámbito que no se debe de perder de vista. Y a mí me sorprende realmente en ambos ejemplos cómo, e incluso nosotros como docentes ya no somos docentes de una sola disciplina, ¿no? En el caso de mis compañeros, estamos en la asignatura de física en la prepa, pero ya haciendo un análisis y un poco de reflexión, pues ya somos multidisciplinarios, porque tenemos que, si queremos participar en diversos programas institucionales, a veces tenemos unos destellos de psicólogos cuando en cuestión de tutorías un estudiante se nos acerca, o tenemos un destello de informáticos o de manejo de inteligencias artificiales cuando nos piden que las tenemos que implementar de una manera adecuada, que no hay que satanizarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que sí nos estamos cayendo en eso, ¿no? En no ser solamente especialistas en una área, sino ser multidisciplinarios. Pues los felicito por su trabajo. Creo que no es fácil conformar un equipo de trabajo. Como bien lo dicen, creo que si no hay empatía entre los integrantes, pues un proyecto no funciona. Muchas felicidades. Gracias. Al contrario, muchas gracias, perdón que tome la palabra tan abruptamente, pero es que tocaste la tecla negra. Sí, justamente necesitamos también de la física, de la química, y algo que a los servicios sociales se les dificultaba un poco conmigo era justamente este diálogo, ¿no? En el que le decía, a ver, vete a tu libro de física y de química, el básico de la primaria, el básico de la preparatoria, y vamos a hablar de eso, porque de pronto entonces tú empiezas a hablar de fuerzas de Van der Waals, de entropía, de pH neutro, pH, y entonces son un montón de cosas que también había que bajarles a ellos esta información. Entonces, como te dije, tocas la tecla negra, y efectivamente, caben en esta disciplina de la restauración otras disciplinas como la biología, como la física, como la química, estas ciencias exactas que no debemos dejar de lado, y que les digo de pronto a mis alumnos como broma, a ver, entraste a humanidades pensando que no ibas a ver nunca más esto, pero ¿qué crees? Que conmigo se vuelve a ver, al menos desde las bases. Y sí son necesarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, a continuación vamos a observar dos videos. Uno de ellos es el uso de teléfonos móviles y aprendizaje activo y efectos en el rendimiento académico y el bienestar de estudiantes universitarios, que lo presentan la doctora Margarita Flores Cepeda, Andrea Vega Ruiz
y Jonathan Giovanni Medina Ventura. Y el siguiente es el de Entre Bits y Bytes, estrategia para comprender la representación digital de la información, de Rosángela Zaragoza Pérez. Buenos días, mi nombre es Andrea Vega y junto con mi compañero Jonathan Medina, ambos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, les presentaremos el trabajo titulado Uso de teléfonos móviles y aprendizaje activo, implicaciones en el rendimiento académico y bienestar de estudiantes universitarios. Este trabajo fue realizado bajo la asesoría de la docente Margarita Flores Cepeda. Bueno, este trabajo surgió al observar que los teléfonos móviles forman parte de la vida diaria de los estudiantes universitarios y pueden utilizarse tanto para entretenimiento como para fines académicos. Actualmente la tecnología móvil favorece el aprendizaje activo al permitir actividades colaborativas, acceso a recursos educativos desde cualquier lugar y una mayor participación del estudiante en su proceso de aprendizaje. Es por ello que buscamos conocer si la tecnología móvil realmente favorece el aprendizaje activo, especialmente mediante el e-learning o aprendizaje móvil, una modalidad que integra la tecnología móvil e inalámbrica para aprender sin depender de una ubicación fija. Y bueno, nuestro objetivo básicamente fue analizar la relación entre tres variables: el uso de dispositivos móviles, el rendimiento académico y las prácticas de aprendizaje activo en estudiantes de administración de la UNAM mediante la aplicación de dos cuestionarios: experiencia de uso del móvil y el índice de calidad de sueño. Bien, el trabajo se estructuró en 4 procesos. Primero, la planeación, con la selección de cuestionarios, revisión de información y diseño del estudio. Después, la implementación, aplicando los cuestionarios de experiencia del uso del móvil y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh mediante Google Forms. Y finalmente, se analizaron los datos y se compartieron los resultados con estudiantes y docentes por medio de WhatsApp. Como resultados tenemos un dato revelador, ya que solo el 6.6% de los estudiantes usan el móvil para trabajos escolares. Solo el 52.9% usa de 1 a 2 horas diarias enfocado en actividades educativas. De esta manera, el móvil como herramienta educativa tiene uso limitado comparado con el del entretenimiento. Lo más importante es cuando preguntamos qué aporta el móvil al aprendizaje activo, el 43% identificó trabajo colaborativo como principal aporte. Como alcance tenemos que los dispositivos móviles sí favorecen participación, interacción y construcción del conocimiento, pero solo con estrategias pedagógicas intencionales. Identificamos esto a través del trabajo colaborativo, aprendizaje autónomo, búsqueda de información y competencias digitales. Como conclusiones tenemos que las tecnologías móviles pueden fortalecer experiencias de aprendizaje activas, flexibles, participativas y centradas en el estudiante. El e-learning es una oportunidad real siempre, que responde a propósitos pedagógicos claramente definidos. Más que prohibir su uso, el reto consiste en integrarlo de manera responsable para fortalecer el aprendizaje activo, la colaboración y el desarrollo de competencias digitales. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Hola. Mi nombre es Rosángela Zaragoza Pérez, profesora de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan. Es un gusto participar en el 4º simposium de la Red de Aulas del Futuro con la ponencia Entre Bits y Bytes, estrategia para comprender la representación digital de la información, en el tópico Aportes de las tecnologías digitales al aprendizaje activo. Este trabajo comparte una experiencia desarrollada en la asignatura de taller de cómputo, donde se diseñó un recurso educativo digital interactivo dirigido a estudiantes de primero y segundo semestre entre 15 y 16 años del turno vespertino, ubicado en la unidad número 2, Hardware y Software, sexto aprendizaje, donde se espera que el alumno examine la representación y cuantificación de la información en dispositivos digitales. Se identificó que el alumno usa la tecnología cotidianamente, pero presenta dificultades para comprender los conceptos como bit, byte, sistema binario, código ASCII y unidades de almacenamiento. Lo que se busca es fortalecer la alfabetización digital y el pensamiento computacional mediante experiencias significativas. Por lo tanto, se diseñó un REDI titulado Información en Códigos Digitales. Es un sitio web que incluye un simulador, ejercicios interactivos, actividades de autoevaluación y recursos multimedia como videos.
Esta estrategia se organizó en 4 fases: recuperación de conocimientos previos, construcción conceptual, aplicación práctica e interacción y transferencia. Se fundamenta en el aprendizaje activo, constructivismo, microaprendizajes e interacción constante del alumnado. La innovación en este trabajo es el desarrollo de la página web o del sitio web que responde a las dificultades reales del alumnado para comprender la representación digital de la información. El sitio web está hecho en HTML, en JavaScript y en algunas otras partes de programación para el desarrollo y diseño como tal de esta página. Para el ciclo 2025-2 se aplicó a un total de 227 estudiantes. Posteriormente, en el 2026, a 142 estudiantes. Un promedio inicial de 5.9. Con el REDI, estudiantes de primer semestre del ciclo 2026 obtuvieron un promedio de 7.2 y los de segundo semestre un promedio de 8. Se observó mayor comprensión de la representación digital de la información y mejoró la relación entre teoría y situaciones cotidianas. La conceptualización del bit y el byte partió de una actividad contextualizada en la cual el alumno empleó su propio nombre para comprender cómo la información se codifica y almacena digitalmente, favoreciendo un aprendizaje activo y significativo. Las tecnologías digitales favorecen el aprendizaje activo cuando responde a una planeación didáctica. La interactividad facilita la comprensión de conceptos abstractos. Los simuladores y ejercicios fortalecen la participación y la autonomía y persisten retos relacionados con las habilidades digitales iniciales y la educación en modalidad virtual, donde sí influye los resultados como tal. En conclusión, la estrategia fortaleció la comprensión del sistema binario y la representación digital. Se propone ampliar el uso del recurso interactivo e incorporarse evaluaciones de seguimiento a largo plazo. El REDI mostró potencial para mejorar el desempeño académico y la participación. Las tecnologías son más efectivas cuando responden a necesidades reales del estudiante. Gracias. Muy bien, creo que en estas pláticas encontramos una característica muy especial. Por ejemplo, los teléfonos móviles se utilizan como todo, menos como teléfono, ¿no? Muy raras veces lo ocupamos como teléfono, que lo ocupamos para mandar mensajes, para consultar, meternos en internet, para consultar correos, para todo menos como teléfono, ¿cierto? Y es de una manera, aprendemos de una manera empírica, pues vamos haciendo los teléfonos de una manera empírica, sin poder conocer la capacidad real de lo que tenemos a nuestro alcance en un teléfono de estos, ¿no? En el caso de la segunda ponencia también, los chicos por lo general utilizan conceptos como bit, bytes, y no saben qué representan esos conceptos, ¿no? Si le preguntan a alguien qué características tiene tu computadora, pues no sé, tiene tantos bytes, pero no sé qué es un byte, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que también de manera empírica vamos conociendo ese tipo de cosas y es muy importante, como lo menciona la maestra Rosángela, conocer bien esos conceptos, ¿no? Entonces, yo les preguntaría ¿cómo podríamos quitar esas resistencias que tenemos algunos profesores del uso de la tecnología como teléfonos celulares, ¿no? Hay profesores que de plano dicen, no quiero que uses el teléfono en clase, ¿okay? Pero yo creo que es una herramienta que se puede aprovechar muy bien para las actividades escolares. ¿Cómo podemos quitar esas resistencias en los profesores? ¿Nos podrían decir algo? Sí, precisamente, gracias. Sí, precisamente por medio del estudio nos dimos cuenta, y sobre todo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
ha pasado que como ya tenemos red inalámbrica en los salones, los estudiantes usan mucho su teléfono celular para mandarse correos y eso. Entonces, es una queja el uso en clase. Entonces, por eso fue parte del objetivo de nuestro trabajo que hicimos con ayuda de estudiantes que estaban cursando también asignaturas, y nos dimos cuenta que lo que hay que hacer es enseñar a los estudiantes, ¿sí?, cómo usar el teléfono para proceso educativo. Es decir, qué páginas pueden consultar, en clase utilizarlo, pero guiado, ¿sí? Y sobre todo, indicarles que a partir del teléfono celular ellos pueden tener y entrar a una gran gama de información, de recursos digitales, que fue lo que vimos. Nosotros les dábamos 1 o 2 ejemplos de cierta tecnología y ellos buscaron nuevas formas de hacer, por ejemplo, infografías, nuevas formas de hacer búsquedas. Entonces, eso es lo que podemos decir. ¿Qué puedes decirnos? Sí, justamente, bueno, hoy en día pues la mayoría cuenta con un dispositivo móvil y también contamos con redes sociales. Varias personas contamos con más de 2 de redes sociales y pues sí, comúnmente nos la pasamos como en el celular, scrolleando, así el término, pero con videos e información que realmente no nos llena de nada, y creo que justamente es una manera también de educar o de fomentar el tal vez entrar a las redes sociales, pero también buscar información o de temas que nos podrían aportar más a nuestro aprendizaje, y no solo estar scrolleando, viendo videos, que tal vez sí es importante olvidarnos un poco de toda la realidad que nos rodea, pero pues también es muy importante pues el aprendizaje activo y lo que las redes sociales nos puede ofrecer en plataformas tal vez como TikTok, y buscar fomentar nuestro algoritmo para que nos sigan apareciendo ese tipo de videos que nos fomenten el aprendizaje. De acuerdo. Y tocante a la propuesta que nos hace la profesora Rosángela, ¿qué nos puede comentar? Bueno, como son alumnos de primer de preparatoria, yo partiría de conceptos básicos y del uso general de una computadora física, ya que los alumnos están limitados un poquito después de la pandemia de solo usar el celular, y se les complican los conceptos fundamentales del uso de la computadora, como el encendido, como el apagado. No saben de dónde se prende una computadora. Entonces, por eso parto de conceptos básicos, y esa es la base para que cuando lleguen a niveles superiores, pues ellos ya conozcan estas bases y utilicen el celular de manera adecuada. Entonces, creo que la base sólida se da desde los primeros semestres a nivel bachillerato, en realidad desde antes, pero para solidaridad o hacer más fuertes estos conceptos, yo partiría desde ahí, del uso de los dispositivos. En la materia de taller de cómputo tenemos computadoras en clase, entonces la necesidad del uso de los celulares es no tan necesaria, solo en casos especiales, como cuando no tenemos red, por ejemplo. Ellos pueden conectar su red del celular con la computadora, y también es un concepto básico para ellos, de que utilicen el celular en situaciones emergentes para que puedan enlazar estas tecnologías y tengan un mayor aporte educativo para ellos. ¿Cómo recibieron los estudiantes su propuesta? ¿Cómo les sirvió? Bueno, nosotros iniciamos, o yo inicié antes de crear la página, con una hoja y papel, a partir de su nombre, identificar el concepto de bit y de byte. Ellos no sabían que un byte es solo una letra, un espacio, un punto, o sea, no lo sabían. Entonces, partiendo de su nombre y de que contaran cuántos bytes tenía su nombre, pudieron conceptualizar también bit, y entonces identificaron conceptos de bit y también el concepto de cómo se da la fragmentación de una IP, que son los conceptos básicos para computación. Entonces, partiendo de su nombre, de su apellido, y de que pudieran identificar cuántos bytes tenía su nombre y después convertirlo a un bit, y después con ello identificar otros elementos, porque la conceptualización de bit, byte y de todas las unidades de medida las tenemos de una forma mal conceptualizadas todas,
porque utilizamos kilobyte, megabyte, gigabyte, y ese concepto es erróneo. El concepto debe ser GB byte, megabyte, porque la computadora solamente identifica ceros y unos, pero como todo está de manera internacionalizado en las unidades de medida, pues bueno, por eso tenemos mal ese concepto. Por eso los alumnos no identifican por qué su memoria de 500 bytes o 500 gigabytes tiene menos capacidad, porque la identificación de los conceptos está errónea. Entonces, también partimos de eso, de por qué sus celulares les dice, pues tu celular tiene tanta capacidad en RAM, y en realidad no es así, porque la unidad de medida se está usando de manera inadecuada. Entonces, apenas en el 2015 se hicieron nuevas cuestiones en estas unidades de medida. La Comisión Eléctrica Internacional de estas unidades pidió que se usara formalmente el concepto de megabyte, GB byte, megabyte, y todo esto pues no lo usamos cotidianamente, nadie lo usa cotidianamente. Entonces, desde clase se ve, y a partir de ello me permitió identificar todos los huecos que tienen los alumnos para poder desarrollar este pequeño sitio web que les permite utilizar, primero, empaparse de los conceptos, de ver la diferencia entre uno y otro en las unidades de medida, y hay un simulador de Cisco que nos permite ir desde un videojuego muy pequeñito de las unidades de medida del bit de byte, y va aumentando. Entonces, esto me permitió identificar cuáles eran las vías de oportunidad para que el alumno lo tome de manera natural y pueda identificar realmente cuál es la capacidad de su celular, o por qué compraron su celular con esa capacidad. Muchas gracias, muy interesantes sus comentarios, creo que muy atinados, porque esa parte digital es la que les cuesta trabajo de pronto entenderla, ¿no? Estamos muy decimalizados, se puede decir, ¿no? Pero si la parte digital, entender que todo está en ceros y unos, es complejo de pronto. Y ustedes, en la parte de su propuesta de uso de los teléfonos, ¿cómo la tomaron los estudiantes? Sí. Bueno, inicialmente les sorprendió, ¿sí? Porque ellos pensaban que usaban más su teléfono para su ámbito educativo, pero fue muy alto el uso de redes sociales y también las horas que dedicaban al uso de su móvil. Y también les sorprendió el hecho de que, guiado el proceso educativo, con que uno en el salón los guíe a qué página introducirse, qué ejercicio bajar, a qué plataforma ingresar, podían procesar su aprendizaje y el tiempo en el salón con un mayor rendimiento. Eso fueron lo que básicamente expresaron, que realmente no se habían dado cuenta de ello, y además el factor de sueño. Ahí entendieron los jóvenes, muchos de ellos, el por qué les costaba tanto tiempo en dormir, por qué tardaban tanto tiempo en dormirse, porque la mayoría lo último que hace es poner su celular y dormirse, o al levantarse, prender su celular al momento que se levanta. Ahí también reflexionaron el por qué no se podían dormir tan rápido. Sí, justo como comentaba. Pues sí, nuestros compañeros pues sí tomaron de manera positiva el que nosotros implementemos el uso de las redes sociales como método de aprendizaje, y pues también el ir alimentando el algoritmo de las redes sociales para que nos dejen de aparecer cierto tipo de videos y nos aparezcan más contenido de aprendizaje para seguir aprendiendo nuevos conceptos y que podemos utilizar en nuestro día a día en la escuela. Y aquí has mencionado una cosa muy importante. Aparte de lo que es el uso exclusivo del teléfono como tal, o sea, bueno, no como herramienta, pues, viene la parte también del uso de las redes sociales, la parte de los simuladores, la parte de las páginas especializadas, etcétera, que también hay que identificar, pues, para un uso correcto, que se puedan
manejar para beneficio de los muchachos, ¿no? Sí, sí, justo. Y luego hoy está muy de moda el término de FOMO, Fear of Missing Out. Como que hoy en día los jóvenes les da como que una tipo de ansiedad el perderse algo relevante de las redes sociales, y es por eso que uno está seguido ahí scrolleando y pues se vuelve como el tema de conversación de día en día, y pues nos olvidamos de temas más relevantes tal vez como políticos o lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Sí, sí, sí. A mí mi esposa me dice que por qué me meto mucho en el Facebook. Yo pues, que tengo aquí una página, un grupo donde pongo yo información importante para los profesores y todo eso. Entonces estoy al pendiente de mis páginas, pues, ¿no? Sí, estás chateando ahí, viendo cosas que no debes. Sí, aparte me divierto también, ¿no? Sí. Sí, pues va dependiendo también del uso que uno les dé, pero igual si desde la escuela nosotros nos fomentan el buscar temas importantes y conceptos, pues nos enriquece mucho más, y no estar solo viendo videos graciosos o de chismes que pues no nos llena de nada. No, y también enseñar a buscar, cómo sí, buscar sí, y obtener información correcta, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que algo que me llama la atención de estas dos charlas es que se tratan dos asuntos muy importantes relacionados con nosotros, los docentes, la gente que nos dedicamos a educación. La maestra presenta algo que es fundamental y se habla mucho, que es hacer una alfabetización digital a nuestros alumnos. Estamos invadidos de tecnología y una parte que nos toca a nosotros como docentes es alfabetizar a esa gente, porque es importante, de ahora que tenemos la IA y que tenemos infinidad de cosas, pues que no se deslumbren, que no vean que son los clásicos espejitos que están los teléfonos, las tabletas y todo lo que está por surgir, los lentes de realidad virtual y todo lo que hay. Yo creo que es fundamental que nuestros alumnos sepan elegir. De ahí que ahora se hable mucho del pensamiento crítico, y pensamiento crítico hay que irlo forjando poco a poco. Por otra parte, algo que nosotros los que estamos aquí, porque creo que más o menos nos conocemos, es que estamos convencidos que la tecnología por sí sola no va a funcionar, y eso ya hace 15, 20 años que ya está demostrado, pero lo que sí está comprobado es que si tú le das un contexto pedagógico y didáctico, sí hay buenos resultados. Y algo también importante son los esfuerzos que están haciendo los dos ponentes, es demostrar que sí la tecnología puede aportar en la educación. Aún si han escuchado en estas últimas 2 semanas, en México, hasta allá en los altos ejecutivos a nivel de presidencia, senadores están hablando, cuestionándose todavía ellos que sí van a dejar los teléfonos celulares o no los van a dejar los teléfonos celulares en las escuelas. Yo creo que, pues sí, esa será su labor de ellos, pero nosotros como docentes debemos demostrar que esto sí funciona en la escuela y que sabemos que la manera de echarlo a andar es tener un concepto pedagógico, algo que estamos buscando y nos estamos apoyando. Al final del día la tecnología lo único que va a hacer es impulsar un poquito más rápido lo que nos costaba un poquito de trabajo alcanzar. Pero yo creo que me gustaría resaltar esos dos esfuerzos. Por un lado, la visión pedagógica. Por otro lado, la necesidad de formar a nuestros alumnos con términos tan comunes que venimos acarreando como errores, como lo que decía la maestra, como cada uno de los que estamos aquí, desde su respectiva disciplina, podemos aportar. Y yo creo que eso es muy importante, porque de esa manera a las autoridades que están diciendo que esto no funciona, les podemos demostrar que sí. Eso está ocurriendo en México y no es nada más de aquí. Pues eso también está ocurriendo en Francia, que si ustedes han visto las noticias, los franceses están preguntándose si lo quitan o no lo quitan. Hay ya iniciativas en Europa que están proponiendo quitarlo. Y entonces hay que, pues nosotros estamos en nuestra labor de docentes decir, no, sí se puede. No sé en Chile cómo se esté dando, pero seguramente también existen esas situaciones que se están dando
y nosotros como docentes pues hacer nuestra labor, demostrar que desde nuestra labor con sustento pedagógico didáctico podemos demostrar que la tecnología sí puede incidir en la mejora del aprendizaje y lo más importante, de que nuestros estudiantes se vuelvan competitivos ante una ciudadanía totalmente digitalizada. Profesora. A mí me parece que las propuestas que hemos estado viendo, y ahorita lo que menciona el maestro, es siempre que utilizamos una herramienta tecnológica, a veces como docentes nos deslumbramos por el impacto que pueda tener, porque si hay gamificación, si hace maravillas, pero lo que no nos preguntamos a veces ni como docentes ni como estudiantes es justamente cuál es el uso pedagógico que tiene esa herramienta detrás, qué hay detrás que la haga potente para que los estudiantes puedan aprender. Eso es lo que no nos cuestionamos, ¿no? Y creo que debemos de girar esta parte porque si a mí me dicen, hubo algún tiempo, y bueno, creo que ahora ya no es tanto, pero hubo un tiempo en que Kahoot era lo máximo. Para los alumnos Canva, pues Canva les hace todo, ¿no? Videos, infografías, todo. Sí, pero ¿qué hay detrás que realmente les pueda permitir aprender? No, yo creo que siempre hay que cuestionarnos de estas herramientas. Ahorita con la IA hay demasiadas herramientas. Yo cuando me ha tocado hablar de la IA, les digo, yo no soy experta en las apps de IA, porque nunca voy a ser la experta ni nunca le voy a ganar con día a día hay una nueva aplicación, nunca les vamos a ganar, ¿no? Pero tomo aquellas que realmente sirven y que les he visto que les aporta algo a los estudiantes para poder aprender. Pero para eso hay que ver qué hay detrás, qué uso pedagógico le podemos sacar provecho para que ellos realmente aprendan. Maru, ¿querías hablar? Bueno, pues felicitarlos por sus trabajos. La verdad creo que siempre el acudir a este tipo de eventos y escuchar a todos los ponentes siempre nos deja cosas importantes y tarea. Y por ejemplo, en el caso de la primer ponencia del uso de los teléfonos móviles, creo que lo importante como docentes es ver la manera y diseñar estrategias de usarlo, no prohibirlo en la clase. Por ejemplo, en clase, pues yo ahora vi que si dictaba un ejercicio y le decía a los niños resuélvanlo y me lo entregan o cosas así, ellos no, como que cada uno anda pajareando y en su mundo y nada más del ejercicio, ni siquiera a veces quieren leerlo. Entonces, ahora lo que hago es dictar el ejercicio, resuélvalo en el equipo de 3, pero primero que se los resuelva la IA. Y quien lo tenga primero, el equipo que tenga primero va a tener su participación y ahora pasamos al pizarrón y quiero que me interpreten qué les dio la IA y ponen la ecuación, ¿no? ¿Y sabes de dónde sale esa ecuación? Y no, pues no. Ah, bueno, pues mira, de estas ecuaciones que yo te di y ahora hacemos todo el proceso del álgebra hasta que llegamos a esa ecuación que utilizó la IA para que ratifiquen y ellos vean que si yo les digo de estas 4 ecuaciones pueden obtener la resolución de cualquier ejercicio de este estilo, ellos puedan comprobar que sí es cierto. Y ahora explícame qué pasos le faltan a la IA, porque te pone ahí un piquito, pero a veces no saben, cuando les da las ecuaciones, que es donde más errores hay en la cuestión de edición de ecuaciones y manejo de unidades, no saben ni qué es el piquito, no saben qué es una potencia ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es detenernos a eso y sí, coincido con las estadísticas, yo creo que el 78%, yo me iría hasta por el 100%, yo siento que los demás no lo dijeron por modestia, pero yo siempre los veo con su celular. Y la otra conferencia, pues cuando la maestra hablaba desde el título de Bits y Bytes, pues incluso para mí siempre ha sido un conflicto el comprar un equipo de cómputo, siempre tengo que preguntarle a alguien más. A mí me dice tanto de RAM y tanto, y yo veo que los números sean grandes y que el precio sea chico, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, yo veo eso, ¿no? Que me diga que el Ryzen es el más alto que pueda haber, pero al menor costo, y lo compro, ¿no? Pero realmente no tengo esa conciencia de interpretar el lenguaje que se maneja, y yo sí les pediría, si
si no es que nos dejara abierto un tiempito la dirección de su página web para nosotros también conocer bien el lenguaje, ¿no? Que nos permita acceder a ese recurso y ponernos en ese papel de alumnos y pues ahora sí entender qué voy a comprar, ¿no? Y pues felicidades por sus trabajos. Gracias, Maru. Yo nada más quisiera comentar rápidamente una experiencia de ayer. Caminaba por Reforma y se me ocurrió pues consultar, ver un periódico y quererlo comprar, y me llevé la sorpresa de que el expendedor me dijo, al preguntarle que cuánto costaba, me dijo, no, lléveselo, se lo regalo. Me sorprendí mucho, si es que ya nadie compra periódicos. Y esto me llevó a reflexionar de que en un periódico, poco o mucho, pero profundizamos un poco en la noticia. En la actualidad eso me preocupa mucho. Los chicos se dedican a ver titulares simplemente, y ya es difícil que cuando queremos con ellos discutir un poco más un tema, se quedan callados, porque se quedan simplemente con el título. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo, ya lo hacen muchos de ustedes seguramente, para que los alumnos analicen, profundicen en lo que están leyendo, y que ojalá sea de utilidad, ¿no? No nada más de contenido de simple diversión. Perdone, gracias. Y problema es la lectura, no estamos acostumbrados a leer. Bueno, yo no estoy como totalmente de acuerdo que a niveles básicos utilicen el celular. Tengo una bebé de 2 años y una adolescente de 20 años. La diferencia es abismal entre una y otra. La de 20 años, cuando le digo cuida a tu hermana, le es sencillo darle el celular y que vea TikTok, y yo, ¿por qué le das TikTok? Es una niña. Y me di cuenta que la bebé tenía una peculiaridad al inicio. Su dedito hacía esto. Tiene 2 años. Y entonces, la verdad es que lo prohibí literal a mi hija de 20 años. No le des el celular a tu hermana, no se lo des. Y si se lo vas a dar, ponle un video de determinada temática, pero no se lo pongas en TikTok. Un TikTok no es para una niña de 2 años. Y entonces me voy a nivel primarias. Todos los niños, las mamás en el metro, en todos lados, ustedes verán que las mamás, para que el niño no le pida nada, toma el celular. En los hospitales, en todos lados, yo lo he visto. Entonces creo que hacemos que los alumnos soliciten más recursos de tecnología usada de manera inadecuada. Entonces, si a nivel básico no usan a niveles de kinder el celular, para mí es perfecto. A nivel primaria tampoco, porque no les estamos conceptualizando todavía estos conceptos de bit, byte, de dónde se enciende una computadora, de dónde se conecta una computadora. Eso es lo básico que a nivel primaria deberían de utilizarse, con dibujitos, ¿no? Y de tal forma que a nivel secundaria ya entren a el uso del celular mediado por un profesor. El uso adecuado, el uso de las herramientas tecnológicas, pero ya van encaminadas desde el nivel básico a nivel secundaria, porque si nos damos cuenta, los alumnos le toman foto a lo que estamos proyectando y en su vida lo vuelven a ver, no lo leen. En ese momento tal vez, pero saliéndose del salón de clases, se vuelven de la familia de Dory, se les olvida todo saliendo de la clase se les olvida todo. Entonces, en mi conceptualización de alumnos de nivel básico a nivel prepa de los primeros semestres, considero que el celular yo no lo utilizo con ellos porque necesitan la conceptualización básica para que después salten a lo demás. Si se están saltando esta parte, sucede lo que menciona. Los alumnos ya no tienen forma de conversación con los demás. Mi bebé le cuesta trabajo a veces como conversar conmigo, tiene 2 años y medio habla, pero sucedió esto, o sea, yo me di cuenta de lo que estaba pasando, pero ¿cuántos padres no nos damos cuenta de eso? Que se nos hace sencillo, pues para que no delata, pues toma el celular. No, hay que darnos tiempo yo me decidí tener otra bebé y decir, no va a crecer con estas dificultades
con el uso de la tecnología mal hecha, porque es mal hecha, porque todo el mundo nos damos cuenta de que la tecnología la estamos usando de manera inadecuada, los conceptos los tenemos mal. Entonces, desde básico, ir creciendo con ella se me hace perfecto y dejaríamos de tener estos huecos y realmente impactaría la tecnología como esperamos que impacte. Que los alumnos tengan un pensamiento crítico, que puedan utilizar las aplicaciones de manera adecuada, que sepan diferenciar en dónde sí y en dónde no, y que puedan tener esa conversación sin que solo se queden con el título espectacular. Entonces, esa es como mi aportación del uso de la tecnología. Gracias. Muy bien. Pues ahora vamos a tener un receso de 10 minutos para... 5 minutos, ¿están cansaditos? ¿5 minutos? 5 minutos. Muy bien. Vamos a comerciales, 5 minutos. Los sanitarios y eso están aquí por las lado del esqueleto. Gracias. ¿Qué dice Clarita? Sí, me sorprendí cuando me dice el señor, lléveselo. Dice que ya, y se los regresamos todos. Sí. Y eso, ¿sabes? Ahí en Reforma, porque hay mucho turista y eso sí los compran. Sí, para los comer. Y el precio muy chiquito. Bueno, creo que hemos tenido una jornada muy interesante, ¿verdad? Vamos a dar ya el cierre. Vamos por último, el último bloque que tenemos de videos. Bueno, que nada más es un solo video porque la otra persona está indispuesta, no pudo mandar su video. Pero el video que tenemos es el de relación entre el periodo y la masa en el movimiento armónico simple en un sistema masa-resorte, que presentan Carlos García Torres, Nadia Gil Ruiz y María Eugenia Bautista Bazán, de la preparatoria 2 y 7 y de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Relación entre el periodo y la masa en el movimiento armónico simple en un sistema masa-resorte. ¿Qué ocurre cuando queremos enseñar física experimental, pero el laboratorio no cuenta con todo el equipo necesario? Esta fue la pregunta que dio origen a nuestra actividad. Queríamos que los estudiantes comenzaran a descubrir por sí mismos cómo funciona la naturaleza. Somos Carlos García Torres, Nadia Gil Ruiz y María Eugenia Bautista Bazán, docentes de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la UNAM, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y la Escuela Nacional Preparatoria número 7 de la UNAM. Creemos que la tecnología puede transformar la manera de aprender física. La experiencia se desarrolló con estudiantes de sexto año de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. Aunque la escuela dispone de recursos tecnológicos limitados para realizar experimentos físicos, encontramos una oportunidad: utilizar el simulador masas y resortes para convertir una limitación en una experiencia de aprendizaje. El objetivo fue que los estudiantes investigaran la relación entre la masa y el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte mediante la experimentación virtual, el análisis de datos y la construcción de modelos matemáticos. Cada equipo modificó la masa del sistema mientras mantenía constante la elasticidad del resorte. Midieron el periodo de oscilación, organizaron la información en tablas y construyeron gráficas. Posteriormente, mediante el análisis gráfico y la linealización con logaritmos, establecieron que el periodo es proporcional a la raíz cuadrada de la masa, exactamente como predice el modelo teórico del movimiento armónico simple. La física dejó de ser una colección de fórmulas para convertirse en un proceso de investigación, puesto que en lugar de proporcionarles la ecuación desde el inicio, fueron ellos mismos quienes descubrieron la relación matemática
entre las variables. Los principales resultados mostraron que los estudiantes fortalecieron su pensamiento científico al formular hipótesis, analizar datos, interpretar gráficas y validar un modelo físico. Finalmente, queremos mencionar que el simulador permite analizar el movimiento armónico simple de una forma divertida, de manera que se aprende haciendo. Muy bien, muy interesante su plática. Creo que aquí hay un punto muy significativo, ¿no? El hacer que la física tenga un significado para los chicos, no nada más son fórmulas. Cuando llevábamos en la escuela, en antaño, ya tenía muchos años que estudié, estoy viejito, no tanto, pues sí, me enseñaron la física con fórmulas. Y es una forma muy árida de entender la física. Después tuve un maestro muy bueno, Ignacio Piña Millán, me acuerdo todavía de su nombre. Él sí me enseñó la física como es, el reconocer los fenómenos naturales, bueno, que están a nuestro alrededor, para entenderlos físicamente. Y de ahí vislumbrar las fórmulas que se emanan de esos fenómenos. ¿De acuerdo? Me gustaría saber cómo participaron sus estudiantes en este proceso. Ya vi que dijeron que era muy divertido para ellos, pero ¿cómo fue su participación? Sí, bueno, aquí creo que ya lo dijeron todos en las presentaciones anteriores. Interviene todo lo que dijeron, ¿no? Hay como tres formas de conocer eso, ¿no? ¿Qué relación hay entre la masa y el periodo en el movimiento, en un sistema como ese? Una, pues, es preguntándosela al chat, que es lo que se hace normalmente, lo que hacen los estudiantes. Otra, irlo a buscar en un libro. Eso pues, ya está un poquito mejor. Al menos ya leen y revisan cosas, ¿no? La otra, pues, es planteándosela desde el punto de vista de la mecánica clásica, usando la segunda ley de Newton. Y la otra, la que usamos nosotros, pues, es que ellos entendieran exactamente cuál es la relación entre el periodo y la masa y por qué, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿A alguien se le ocurrió esa fórmula o de dónde viene, no? Aquí ellos la hicieron. ¿Cómo la hicieron? Pues se puede usar un celular, por ejemplo, ¿no? Esa es la ventaja de esto. Las pantallitas están un poco pequeñas, pero se pueden tomar mediciones ahí en el celular. La otra, pues también se puede usar la computadora, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue así como un juego, ¿no? Hay que explicar cómo funciona el simulador, ¿no? Ahí se vio un poquito qué es lo que se tiene que hacer. Pero ahí están todos los materiales que se necesitan. De hecho, pues, es un experimento que se puede hacer real también con unos resortes. Los resultados son los mismos, muy parecidos. Entonces, ellos trabajaron en eso, ellos lo hicieron, pues. Ellos pusieron las masas, midieron los tiempos y luego querían saber tenían una serie de datos ahí, ¿no? Lo organizaron en unas tablas, hay diferentes representaciones de eso, y luego la pregunta es, pues, bueno, ya tenemos aquí unos números, ¿no? Que sabemos de dónde vienen. Ahora, ¿cómo se relacionan esos datos que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se hace usualmente? Pues una gráfica, ¿no? Eso, pues, desde antes se tienen discusiones sobre eso, ¿no? En matemáticas también se conocen muchos tipos de gráficas. Bueno, se espera que se conozcan esas gráficas, que las hayan hecho, y a mano, ¿no?
para que sepan qué es lo que están haciendo. Porque si uno les dice, a ver, grafícate esta tabla, pues siempre les da una recta, no importa qué números tengan ahí, siempre obtienen una recta, ¿no? Entonces tienen que hacer la gráfica ellos a mano para saber qué es lo que cambia, ¿no? Una vez que ya tienen su gráfica, pues ya tienen otra representación de ese fenómeno. Primero tienen la tabla, luego tienen la gráfica. Y la gráfica es importante porque ahí uno está viendo qué es lo que sucede, ¿no? En este caso, pues es una curva como la que se presentó ahí, ¿no? Una raíz cuadrada. Ahora, se sabe que es una raíz cuadrada, pero ¿cómo se sabe que es cuadrada exactamente, no? Se sabe que es una potencia. Lo han hecho muchas veces, ¿no? Entonces, ahora quieren saber qué tipo de potencia. Bueno, hay que hacer unos cambios de variable ahí. Hay que entender eso también, ¿no? ¿Para qué se hace? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Para poder decir exactamente qué es lo que... cuáles son las constantes, cuáles son los exponentes que corresponden, ¿no? Las constantes. Entonces tenemos que hacer cambios ahí de diferentes tipos. Aquí se propuso usar los logaritmos, pero para usar los logaritmos antes se tuvo que tener un conocimiento de cómo funcionaba la recta, ¿no? Cómo es la ecuación de una línea recta y cómo le hacemos para que esa ecuación se transforme en esa línea recta, ¿no? Esa sería la propuesta, pero pues hay otras formas. Entonces, pues se ve que si se usan los logaritmos y se usan las propiedades de las igualdades, pues obtenemos una ecuación de una recta, ¿no? Se hacen los cambios correspondientes, se grafica, ahí también se veía la gráfica, y se ve que sí, efectivamente es una línea recta, ¿no? Pero ahí pues está muy fácil calcular las constantes. Está fácil si uno sabe, ¿no?, qué es lo que está haciendo. Si no, pues da lo mismo. Entonces, eso fue lo que se hizo y se encontró finalmente la relación, ¿no? Al final de cuentas, pues, la relación no importaba mucho, sino el proceso. Entonces, en este caso, pues, se pueden usar los teléfonos, como decían, la tecnología es importante. El TikTok, me quedé pensando en lo que decían aquí del TikTok. Ahora ya no hay que ir a buscar al TikTok, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, al menos yo, es pedir, a ver, pues ahora hagan ustedes un TikTok con eso, ¿no? Con esa información, expliquen eso, hagan su TikTok, hacemos un canal y lo subimos, ¿no? Y entonces ya no lo vamos a buscar, nosotros lo vamos a hacer. Los contenidos. Creo que eso es una buena forma de hacer que a los estudiantes les interese el tema. Y bueno, y si haces tu TikTok, pues vas a tener tu 10, ¿no? O sea, no hay problema por eso. Pero aquí lo importante es todo lo que pasó antes, ¿no? Cuando hacen su reporte también, pues, en este caso hicieron reporte, pues también tienen que entender un poquito qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Por qué dicen todo eso que escribieron? Entonces, en este caso creo que la tecnología sí es importante, porque los materiales se pueden conseguir, se puede hacer el experimento físico, pero son bastante caros. Entonces, para tener, no sé, 7 equipos, tenemos que comprar materiales. Los resortes no son caros y ahí son gratis, bueno, casi gratis. Entonces, creemos que la tecnología es importante aquí, en este nivel, ¿no? Y nada más para terminar, quisiera decir algún comentario sobre los nativos digitales. Dicen que nuestros estudiantes son unos nativos digitales, que ya saben todo eso, ¿no? Bueno, pues no es cierto.
tiene uno que decirles cómo se usa cada cosa, porque no saben usar. No es cierto de que los nativos digitales sepan usar esas herramientas. Las saben usar, pero para estar ahí en el TikTok, ¿no? en el chisme, como dice la maestra. Pero en realidad no saben nada de lo demás. Entonces, en este caso creemos que sí es una buena herramienta. Bueno, ya dije muchas cosas. Bueno, en esta actividad tan rica, ¿cuáles consideran que fueron algunas de las más destacadas competencias, habilidades, destrezas que los alumnos desarrollaron para poder llevar adelante la actividad? Aunque la actividad en principio estaba trabajada o diseñada para que cada uno utilizara su equipo de cómputo, porque se pidió el espacio de las salas de cómputo del plantel, acabamos viendo que fue un trabajo colaborativo, porque empezaron a juntarse en parejitas de 2 y ya total, cuando ya los vimos, ya una computadora estaba libre, vacía, y ya 2 estaban juntos en un solo equipo, y entonces estaban variando las masas y viendo cómo funcionaba el resorte, ¿no? Aquí fue una parte de eso del trabajo colaborativo, y también otra forma es ver que las materias sí tienen las materias, existe la multidisciplinaridad y también los ejes transversales, porque cuando ellos ven esta parte desde que sale una ecuación, una gráfica curvita, que ellos ven, es que me salió mal porque me sale así, maestra, me sale chuequita, ¿no? Digo, no, lo que estás teniendo, tú viste en cuarto ecuaciones de primer grado, de segundo grado, ¿no? Pues busca ahí en el internet, busca cuál es el comportamiento de una ecuación de segundo grado y vas a ver que no está mal tu experimento. Y eso que tú dices que está chuequita tu gráfica es que es tu ecuación de segundo grado, ese es el comportamiento que tiene. Aquí ves reflejado en un fenómeno físico, y eso lo puedes ver en los vehículos, en la suspensión de los carros, ese es el principio que manejan. O cuando tu papá pasa un tope y te golpea así, que te das hasta en la mollera, eso significa que ya están vencidos los resortes de la suspensión. Esto es lo mismo, pero en pequeñito, lo está simulando. Entonces, ahí vemos la parte de matemáticas, de identificación de que es una ecuación de segundo grado, de que después cuando la hacen lineal, pues ya es una ecuación de primer grado. Ven también ellos la parte del comportamiento de las gráficas, que ellos ven en quinto, es cuando más ven gráficas, e incluso identificación de cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, y reforzar los sistemas de unidades, ¿no? En qué unidades se da cada variable. Entonces es un todo, y lo padre de esto es que digo que los chicos empezaron trabajando de manera individual, pero acabaron trabajando de manera colaborativa, y aparte pues ya cuando los vimos que ya tenían ese comportamiento, pues dijimos, bueno, su práctica la van a entregar en equipos, ¿no? Ya no va a ser individual, la van a trabajar en equipos así como estaban sentados. Y entonces, y la parte esta de ponerse de acuerdo, creo que si algo hemos visto, o bueno, al menos creo que nosotros que trabajamos mucho con los estudiantes desde la pandemia para acá, es que al principio no querían comunicarse. Las primeras generaciones que recibimos de la pandemia no trabajaban en equipo. Y era complicadísimo hacer que se acercaran. Todo era su celular, todo era el celular. Él era su amigo íntimo, no había más. Incluso a mí me llegó a sorprender que ya lo usaban como psicología, ¿no? La IA y todo eso. Y entonces, y ahora con este tipo de trabajos, aunque podían hacerlo de manera individual, que fue la opción que se les dio, ellos acabaron trabajando de manera colaborativa. Y entonces empezaban a preguntar, ¿y a ti qué te salió? ¿Y por qué a mí me salió más grande? Pues es que tú pusiste una masa tal y yo había puesto esta masa, por eso a ti te salió. Entonces empezaron a discutir y a comparar por qué les daban diferentes resultados, y se daban cuenta que era porque uno había cargado una masa de una magnitud, de un valor, y el otro, uno de 50 y el otro de 100, ¿no? Y que eso repercutía en los valores que obtenían de cómo se deformaba el resorte. Entonces,
creo que esa parte de discusión, esa parte de sentirse acompañados ahora de ese trabajo colaborativo, el de poder ir ya después trabajando un reporte, creo que eso es lo más enriquecedor de aquí, y creo que coincido con lo que mencionaba el maestro Carlos, el que les pidamos a veces un TikTok, y por eso, y yo al principio les decía, un TikTok de 3 minutos. No, maestra, es que eso era antes en la versión gratuita, ahora ya nos dan 5. O sea, ellos mismos me corrigieron, ¿no? Entonces, ahora ya nos dan 5 gratis. Ah, bueno, pues en esos 5 gratis, traten ustedes de explicar lo que hicieron. Y creo que eso es lo realmente valioso, ¿no? El presentar ese tipo de trabajos tiene un esfuerzo impresionante detrás. Y eso los hace a ellos que sean reflexivos, que puedan discriminar información, que puedan identificar los puntos relevantes. O sea, eso los hace a ellos en verdad que madurar en su aprendizaje. Este es un ejemplo muy claro de educación STEM. Vemos la física como ciencia, la tecnología, ya la mencionaron también, las matemáticas, la ingeniería, bueno, necesita también un poco en el ingenio que puedan ellos implementar para hacer sus fenómenos, ¿no? Entonces, y vemos cómo la educación STEM también nos da todas esas bondades que acabas de comentar, ¿no? El trabajo colaborativo, la reflexión. Yo creo que eso es bastante bueno. Y el docente, ¿cómo actuó el docente ahí? ¿Cómo actuó el profesor ahí? Sí, aquí el docente pues ya no es un expositor, ya es ¿cómo le llaman ahora? Un mediador, ¿no? Porque pues sí, un facilitador, sí, exactamente. Entonces, lo que hay que discutir aquí, pues sí son los conceptos importantes, ¿no? Porque no es un tema fácil. Hay que discutir antes con los alumnos de qué se trata, ¿no? ¿Por qué se estudia esto? El movimiento armónico simple también es muy importante desde el punto de vista teórico, de la física teórica. Tiene que ver, por ejemplo, con la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Aunque no parezca así a simple vista. Pero es un concepto muy importante. Entonces, todo eso hay que discutir con los alumnos, ahí al parejo de todos, ¿no? Se propone a los estudiantes que estudien antes el tema, que lo busquen donde quieran ellos, en el chat también puede ser, pero después que se discuta, ¿no? Y que se entienda bien qué se está haciendo. Entonces, el papel del docente pues es el de mediador, se transforma en esta parte, ¿no? No sé, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que el docente tiene que, efectivamente, como lo mencionamos, es un mediador del aprendizaje, y estamos ahí nada más como para dirigir el proceso de aprendizaje, irlos guiando y no permitir que se nos vaya, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya se ve esa cuestión del espacio-tiempo, de que tiene que ver el concepto que van a ver con eso, entonces ellos empiezan como a divagar y nos sacan temas que para ellos son interesantes, ¿no? Porque una niña, por ejemplo, nos dice, entonces no estoy loca por pensar que se puede viajar en el tiempo. O sea, no sé si ella tendría esas concepciones y las comenta abiertamente con sus compañeros y le dice que están locas, ¿no? Le dijeron eso, porque fue muy espontáneo su comentario, y le decimos, no, es que no estás loca, ¿no? O sea, eso existe, pero hay que trabajar. O sea, sabemos que es probable que exista, pero hay que trabajar en corroborar que eso se puede alcanzar, ¿no? Entonces, yo creo que una labor a futuro para ti es un reto, es demostrar que eso que dices o que mencionan tus compañeros de que estás loca no es cierto, ¿no? En diseñar esas ecuaciones que te lleven a demostrar que tú tienes tu verdad. Entonces, por ejemplo, irlos conduciendo, ¿no? A decirles, ay, me salió chueca la gráfica. No te salió chueca. A ver, pregúntale ahí a la IA o al que te dé la ecuación de segundo grado, porque como la vieron en cuarto, ya para sexto ya se les olvidó. Entonces, y ya la ven y ven la figurita, sí es cierto, sí es, ¿no? Entonces no estás mal. Y creo que mucho el docente tiene que transmitir esa seguridad en el estudiante,
de decirle, estás en lo correcto, ¿no? Tu aprendizaje no va mal, pero es bueno que externes tus dudas para que aquí te vayas plenamente convencido de que lo que estás aprendiendo es correcto, de que tienes las capacidades y de que puedes alcanzar tus metas, ¿no? Y en eso se convierte el docente, porque nosotros con una simple palabra podemos derrumbar a un estudiante, con una simple palabra. Yo recuerdo mucho en un curso que tomé hace como 20 años, cuando empecé, de los primeros que me dieron, tomé de DEGAPA, uno de pedagogía, que nos dijeron, ustedes no le pueden decir a su estudiante, ¿comprendiste? ¿Sí entendiste lo que te dije? Porque eso es juzgar el aprendizaje de él, su capacidad de aprendizaje. Tú tienes que juzgar tu capacidad de enseñanza. Entonces yo, la verdad, una regla que tengo con mis grupos es, ¿quedó claro lo que dije? ¿O busco otra estrategia para ver si coincidimos, o si lo que yo quise transmitir fue lo que ustedes recibieron, ¿no? Y que tenemos que ser cuidadosos en esos detalles, porque efectivamente hablamos de una generación de cristal, ¿no? Pero también tenemos que entender que su entorno social en el que ellos se desenvuelven es muy diferente al de nosotros. Nosotros podíamos ir a las tortillas y mi mamá nos mandaba a las tortillas y regresabas a tu casa sano y salvo. Ellos ya no pueden. Y hablando de noticias cortas, ¿no? El chico que se fue a comprar una paleta, nada más iba a comprar una paleta y salió de su casa y ya no regresó. Entonces, sí son una generación pues que hay que tratar con cuidado. Incluso yo a veces no entiendo todos los conceptos de todas las clasificaciones de género que hay, no entiendo en qué momento se convirtieron en 60 o 70, ya perdí la cuenta, y eso porque una vez fui allá a Dirección General de Prepas y pusieron los cartelones iban a dar una plática de géneros, y vi que tapizaron, ¿no? Jamás me imaginé que fueran tantos, pero creo que el docente sí debe de ponerse en esa posición del estudiante y tratar de entender el entorno social. Tenemos que considerar ya muchos factores. ¿Por qué no tiene ganas de estudiar? ¿Por qué se duerme en mi clase? Tengo que averiguar y buscar la forma si algo tengo que modificar en mi estrategia de enseñanza, ¿no? Para que el chico se sienta motivado. A veces ya me conformo con que entre a clase y esté tratando de hacer los ejercicios, ¿no? O se esfuerce, valorar su esfuerzo, creo que eso es importante. Bueno, tomando lo que están hablando del rol del docente, a mí una de las cosas que siempre me inquietan es que hablamos de tomar el rol del estudiante, pero yo creo que la educación siempre está en movimiento, y si los alumnos estamos de acuerdo que han cambiado, sus estrategias de aprendizaje también han cambiado. Pero también es importante que nosotros como docentes reflexionemos que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, por un lado, yo decía en mi intervención anterior que la tecnología ahí está. Y en el caso del trabajo de ustedes, pues es un claro ejemplo de que la tecnología nos ayuda a presentar cosas que de alguna manera nos resultaban un poquito difícil hacer llegar ese conocimiento a los alumnos. La tecnología no lo permite. Ahora, también yo creo que de parte del docente se ha vuelto muy trillado esa frase de que ahora es un facilitador. Y yo creo que ahora, con toda la invasión, hay que pensar que el profesor tiene que estar aprendiendo. Y tiene que estar aprendiendo desde tecnologías, desde psicología y todo lo que estábamos mencionando anteriormente. Sí es importante estar actualizando y estar abiertos. Porque ahora, más que facilitador, tienes que volverte como un curador por un lado, de tecnología y contenido, pero yo creo que lo más importante o más valioso que tenemos nosotros es que no nos podemos olvidar de la pedagogía y de la didáctica. A ese es nuestro centro, y siempre que armemos algo, yo creo que debemos de pensar en esas dos áreas que son nuestra base. Nosotros como docentes no somos tecnólogos, no somos psicólogos, no somos pedagogos. Nuestra gran defensa es la pedagogía y la didáctica, y creo que esa siempre será nuestra defensa para
para poder incidir, así venga la tecnología que venga. Yo creo que si bien van a cambiar las metodologías de enseñanza, Bruni, Vygotsky, siguen estando presentes, y si nosotros volteamos a dar sustento con esto, la tecnología va a ser muy fácil de integrar. Y todos los movimientos, como se llama esta mesa, que en esta mesa estamos hablando de la integración de las tecnologías para promover un trabajo activo, si nosotros lo tomamos como referencia, todas estas que nosotros sabemos, porque nuestra fortaleza, insisto, es la pedagogía y la didáctica. Todo lo demás le va a dar cuerpo. La tecnología nos va a ayudar a llegar, pero nosotros no podemos querer, insisto, envolvernos tecnólogos, porque no es lo de nosotros. Y en el caso yo que me dedico a la tecnología, pues también diría, no me quiten la chamba. No, pero a lo que voy es que esa es nuestra fortaleza. Y si nosotros nos movemos con esas bases, va a ser muy fácil. Y lo más importante, estar abiertos como profesores. Si estamos pidiendo que los alumnos aprendan, creo que nosotros también debemos estar abiertos a aprender. En una ocasión, cuando empezó todavía, no esto de que hay ahorita IA, cuando empezó el auge de Internet, yo siempre platico y tengo presente una anécdota que pasó en una prepa, donde nosotros llegamos y hablábamos de Internet y hablábamos de muchas cosas. Se presentó la clase, asistimos a la clase, y uno de los alumnos le dijo al profesor, profesor, ese proceso que está haciendo creo que está mal. Y el profesor, pues como profesor decimos, no, ¿cómo va a estar mal? Tengo 25 años dando este tema, esta clase, y no está mal. Y resulta que, a ver, entonces demuéstralo. Y pasó el muchacho y le mostró todavía en una página de internet, y mire, está todo esto. Y pues estaba bien el alumno, pero también estaba bien el profesor. Lo único que estaban viendo era diferente manera. Y me acuerdo mucho de ese profesor que se paró en medio del laboratorio y dijo, ¿y entonces cuál es mi rol ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y yo, como estaba de apoyo, le digo, no, profesor, al contrario. Lo primero es aceptar que hay que aprender. Estamos en proceso de aprender. Y lo otro es que usted tiene mucho que hacer. Porque el alumno lo encontró ahí en internet. Que esté bien o no esté bien, quién sabe. Ahí está, empezar otra vez a trabajar con tu alumno. Y también, es decir, pues yo puedo aprender, porque es muy común decir o escuchar que dicen los profesores, es que yo no sé de tecnología. No, pues no hay que saberlo. Ustedes decían en esta mesa, necesitamos trabajar de manera colaborativa, y todas las presentaciones se han hecho de manera colaborativa. Seguramente alguno de ustedes se apoyó, no sé, con alguien de diseño gráfico para el video, o alguien buscó trabajar para llegar al tema de física, alguien de química, algo así. Pero yo creo que con lo que quiero concluir es que nosotros como profesores debemos estar abiertos a aprender y a tomar las tecnologías, volvernos curadores de contenido, de tecnología, para hacer cumplir el objetivo, que los alumnos aprendan y que ese aprendizaje les sea de utilidad. Y de esta manera seguramente vamos a lograr un aprendizaje activo. Sí. Bueno, creo que en esta mesa se sintetizan muchas cosas importantes porque se está generando contenido a partir de herramientas tecnológicas, y creo que algo que no debemos de perder de vista es que nosotros como profesores de un nivel, sea bachillerato o licenciatura, estamos siendo formados por los institutos, las facultades, es decir, nos están dando esa capacitación, estamos aprendiendo, y creo que se está cerrando ese círculo que a veces no lo vemos. Lo vemos cuando metemos un proyecto, vamos a un diplomado o vemos este tipo de eventos, y yo creo que es muy importante que aprendamos a reconocer ese conocimiento que estamos adquiriendo a partir de una socialización, yo diría, de este tipo de capacidades o habilidades que nos están dotando, y que le estamos dando sentido. Estamos dando sentido y estamos fortaleciendo el uso de las herramientas tecnológicas en la escuela,
que si es cierto que está generando otras problemáticas psicológicas y psiquiátricas, es una realidad, pues, es el ser humano. Y en ese sentido, el bullying o algunas otras cuestiones, noticias falsas o cuestiones que están generando las mismas herramientas tecnológicas, pero están fuera del alcance de lo que nosotros estamos proyectando, ¿no? Entonces, yo nada más lo dejo a manera de reflexión, que pues veamos las cosas positivas y negativas que tenemos con las herramientas tecnológicas y que no las dejemos de usar en el aula. O sea, al generar contenido estamos fortaleciendo el proyecto, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, perdón. También comentar que algo que para nosotros fue importante es que no siempre se tienen en los planteles todos los recursos para poder hacer la práctica experimental. A veces nada más contamos con un equipo y lo hacemos demostrativo, pero esta bondad que nos ofrecen el uso de simuladores y de recursos tecnológicos permiten que cada chico experimente. O sea que a veces dicen, se pierde la habilidad motriz fina. No es cierto, porque está para apretar un botón y tomar los valores es habilidad motriz, ¿no? Y también se consigue el reflexionar, también se consigue analizar, también se consigue inferir, también se consigue discutir. Pero nosotros venimos, y creo que todos aquí presentamos algo, pero eso también para nosotros implicó un esfuerzo. Implicó un esfuerzo y creo que nosotros en el bachillerato, al menos, ahorita que mencionaba David, sí somos como que el eslabón que une el conocimiento que nosotros aprendemos y que nos transmiten en las facultades o los expertos en los cursos de DEGAPA y CCHs y los demás foros que se crean en las FES para que nosotros tengamos acceso a esos cursos de manera pues gratuita y demás. Y nosotros siempre buscamos la forma de aterrizarlo con nuestros chicos, de bajarlo de nivel y de mostrárselo. Por ejemplo, yo doy más grupos de cuarto y el tratar de abordar el mismo tema del resorte con los de cuarto para mí es otro reto, porque ellos no llevan el bagaje algebraico ni los conocimientos que ya llevaron en las matemáticas anteriores, ¿no? Entonces les tengo que hablar, pero a otro nivel, pero ven el mismo fenómeno que los chicos de área. Entonces creo que para nosotros el ser docentes en este nivel nos permite como que por un lado conocer el lenguaje alto y a la vez tenemos que llevarlo al mínimo, ¿no? Pero eso también es un reto. Incluso implementar un simulador que ya está en la plataforma implica que antes de que lo vayas a implementar, si puedes un día antes, vuélvelo a revisar, porque todo cambia de un día para otro en los recursos tecnológicos. Y nos ha sucedido porque, por ejemplo, luego nos daban los valores en sistema inglés y nosotros lo practicamos en sistema inglés. Pero ya después, cuando ya lo usamos con los chicos, resulta que ya nos cambiaron el menú de orden y ahora ya está en sistema internacional, ¿no? Entonces, eso ya nos modificó nuestra secuencia, porque si antes llevaba una etapa de conversión de unidades de sistema inglés a sistema internacional, ahora esa parte ya la tenemos que modificar y ahora manejarlo en sistema internacional. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje y revisando cada recurso que vamos a llevarles a los chicos a la siguiente clase. Y bueno, creo que esa es una de las riquezas de ser docente, ¿no? Y creo que muchas veces eso es lo que nos mantiene también a nosotros con esa vitalidad, ¿no? De ¿y ahora qué voy a trabajar con los chicos para dominó tic-tac? ¿Y ahora qué nuevo voy a hacer, no? Antes yo les pedía una presentación PowerPoint de producto, ahora no. Ahora es un TikTok, ahora es un pequeño video de YouTube. O sea, tenemos que cambiar nuestros productos que queremos que los chicos nos entreguen, lo tenemos que adaptar ahora a los nuevos recursos que les ofrecen las tecnologías. Mauro Castillo, ¿tienes algún comentario? ¿Hay alguien de la audiencia ya por Zoom? No, muy contento de poder intercambiar esta experiencia. Yo creo que, como lo decía una de las colegas, todos aprendemos cuando intercambiamos buenas prácticas.
al final todos salimos ganando. Y qué interesante plantear todos estos nuevos desafíos que ustedes han manifestado, el uso o no del móvil o del celular en el aula, el depender de una IA para desarrollar un proceso, pero lo decía muy bien Ricardo, al final nosotros tenemos que ir aprendiendo y adaptándonos a estos procesos, pero no dejar de lado que nuestro fin último es que el estudiante aprenda. No dejar de lado los objetivos de aprendizaje. Quizás los medios cambien, pero el objetivo nuestro es que el estudiante aprenda. Y yo creo que en ese plano podrán venir muchas IA, más sofisticadas, más rebuscadas, etcétera, pero el rol del docente cada día yo creo que va a tomar mayor protagonismo, porque los mismos estudiantes se están dando cuenta de que al usar la IA, al usar un medio tecnológico, pero necesitan una orientación. Lo que nosotros ahora como desafío estamos tratando de impulsar para este nuevo semestre es incentivarlo a que usen la IA. Pero una vez que tengan el resultado, que lo expongan, que ellos fortalezcan la competencia de comunicación, de defender y sobre todo el razonamiento lógico, el razonamiento crítico ante cualquier solución. Yo muy contento y siempre muy agradecido de la UNAM, de la Red de Aulas del Futuro, porque uno crece. Y desde ya, muchas gracias, estimados amigos. Gracias a ti, Mauro. ¿Alguien más? ¿Algún comentario del...? Bueno, ahorita que mencionaban sobre los cambios que tenemos que hacer, pues creo que al término de cada semestre podemos ver los resultados que obtenemos. En el 2026-1, en el CCH Sur, tuvimos una situación muy desagradable que nos mandó a todos otra vez de manera en línea, ¿no? Entonces, este recurso que yo hice se les dificultó a los alumnos usarlo porque no tienen ese acompañamiento del profesor de manera directa, de manera física. Una pantalla no les ayuda a ellos del todo. Entonces, se ve la diferencia entre los promedios por esa situación, porque en mis grupos, si al inicio del semestre tenía el 90% de asistencia, en línea se redujo al 45% de la asistencia, porque no tienen computadoras en casa, porque su servicio de red es inadecuado, por mil y unas situaciones. Entonces, pedirles que usen este tipo de herramientas en casa, desde el celular, cuando tienen solo datos, pues también se les complica a ellos poder aprender. Entonces, ¿cuál es el siguiente reto en el caso particular de mi material? Es que realmente puedan utilizarlo solo descargándolo y poderlo usar de manera interactiva desde su celular. Entonces, vamos también aprendiendo a partir de las carencias que tienen los alumnos en cuestión de materiales desde casa. ¿Con qué es lo que cuentan ellos? No podemos partir de que todos en casa tienen computadora, internet, no podemos partir de esa conceptualización, como tampoco podemos partir de lo que mencionaban hace un rato, que los alumnos traen el chip, no lo traen defectuoso, creo yo. Entonces hay que irlos encaminando. Cada vez que nosotros implementamos una estrategia, ya sabemos de dónde está cojeando esa estrategia para poderla mejorar para el siguiente semestre. No todas las tecnologías son útiles para ciertos determinados alumnos. Tenemos que adecuar también esas tecnologías para ellos. No adecuarlas a lo que nosotros como profesores conocemos, sino a lo que los alumnos tienen y conocen, como el TikTok, como las redes sociales. En una ocasión tuve un alumno invidente. ¿Cómo hacer que un alumno que no ve pueda aprender taller de cómputo? Tuve que aprender sistema Braille. En mi vida había leído un libro en sistema Braille y partí de las necesidades del alumno y no de mis necesidades. Entonces, creo que ese es el reto que tenemos, que todos los semestres tenemos que aprender de muchas cosas. Todos los semestres tenemos que aprender a adecuar lo que tenemos con nuevas tecnologías, con todo, con la IA, con todo lo que tenemos y los recursos que tenemos. Pero creo que como docentes la mejor adecuación que podemos hacer es partir de lo que los alumnos tienen y conocen,
porque si lo hacemos al revés, el aprendizaje no es significativo ni tampoco activo para ellos. Gracias. Totalmente de acuerdo. ¿Comentar algo más? Bueno, pues al agradecer, ha sido un placer estar aquí con ustedes, ver todos sus trabajos que han sido muy interesantes. Y bueno, siempre yo he admirado a ustedes como docentes, que justo como mencionan, que pues igual cada generación es diferente, las formas de aprendizaje son muy distintas para todos los alumnos, y en verdad es algo muy admirable que ustedes hacen para que nosotros podamos aprender demasiado. Y bueno, ya uno como alumno pues también queda fomentar este tipo de actividades, y pues solo sería eso. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quería también comentar de ese reto que representa para nosotros cuando preparamos una actividad basada en nuevas tecnologías fundamentalmente y se le ocurre a la luz irse. ¿Y qué hacer con nuestros alumnos? Teníamos una excelente y muy interesante actividad que ya no vamos a poder llevar como tal. Entonces, pues es un reto, ¿no? Que con bastante frecuencia, sobre todo me comentaba una sobrina que da clases en Mérida, que le ha sucedido con mucha frecuencia, ¿no? Que a mitad de la clase, ¡pum!, se va la luz. ¿Y qué hacer? No podemos decirle a los alumnos, váyanse a su casa, ¿no? Entonces, tenemos que tener también ya un plan B para esas situaciones. Precisamente con lo que comenta Clarita era lo que yo intentaba decir, que el profesor se ha vuelto más allá de un curador de tecnología, y estamos acostumbrados o invadidos de tanta tecnología digital que la verdad no todo es digital. Tienes que volver a lo que haya en tu espacio, lo que te ofrezca la institución, que es otra parte que mencionaba Maru, es que tenemos que pensar nosotros en docentes que den soluciones como el que comenta Clarita, donde podemos curar nuestros recursos tecnológicos, nuestros recursos didácticos para dar solución, porque lo decía Mauro, lo importante es que no perdamos que nuestro objetivo es enseñar, acercar el conocimiento para que el alumno aprenda. Y algo que la semana pasada estábamos platicando es que muchas veces no tomamos en cuenta qué es lo que nos ofrecen las instituciones. O sea, decía Maru, es que muchas veces en nuestra escuela no tenemos ni todas las computadoras, a lo mejor tenemos una, a lo mejor no tenemos acceso a internet, o a lo mejor, como dice Clarita, es común que se vaya la luz, que se vaya la internet, pero nuestro reto como docentes es eso. Yo doy clases en MADEMS y siempre les digo, es una maestría para profesores, y ahorita está muy de moda que si eres constructivista, que si eres ni diferentes escuelas. Al final yo le digo, no importa, lo que tienes es una gama de posibilidades, y esa gama, si eres conductista, constructivista, son tus herramientas, yo insisto, son tus herramientas para poder afrontar cualquiera de esas situaciones. Y cualquier tecnología, puedes irte desde una IA a un papel para cumplir tu objetivo educativo, ¿sí? Entonces yo creo que nuestro rol como docente siempre hay que ser pendientes, hay que reflexionar qué es lo que estamos haciendo y ver cómo nos vamos a ir adaptando ante las nuevas situaciones. Y lo decía Maru, podrán venir IAs de un modo más sofisticadas, y eso vamos a vivir. O sea, eso es lo que vamos a vivir en los próximos años. Pero eso no quita que el docente tenga su lugar y su importancia, porque al final del día siempre el ciudadano, el estudiante va a requerir de una guía para poder, ya sea para aprender o para sobrevivir en la sociedad digital. ¿Alguien más? Nada más ya para cerrar esta sesión, que ya estamos sobre la hora. Quisiera yo nada más decir que la tecnología no es lo importante. Lo importante son las personas.
los estudiantes, como menciona la maestra, con sus características particulares que tenga cada uno, los profesores que son los usuarios también de la tecnología, pero la tecnología tiene que adecuarse a esas personas, no las personas a la tecnología. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y hasta a la próxima. todos. Hasta luego. Bye, Mauro. Ay, Miguel. Pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.